es grande. La semana pasada les hice una historia de una casa bella. ¿Se acuerdan los que estuvimos? Una casa bien bonita que alguien iba a comprar y al final los cimientos estaban destrozados. Que como siempre nos pasa a todos, miramos el exterior y no miramos el centro de la situación. Hoy les voy a hacer la historia contraria. La peor casa del barrio tenía por nombre Ruina. Durante años nadie la habitó. Las ventanas están rotas, el techo tiene goteras, las paredes están agrietadas, el jardín está cubierto de maleza. Cada persona que pasa dice lo mismo. Eso no tiene arreglo. Es una pérdida total. Lo mejor es demolerla. Un día un ingeniero con experiencia se detiene intencionalmente frente a ella. No la mira con lástima, no la mira con desprecio, no la mira con ojos demoledores. La examina con atención. Mientras otros ven abandono, él ve fundamentos. Mientras otros ven daño, él ve posibilidad. Mientras otros ven lo que fue, él ve lo que puede llegar a ser. Y decide comprarla. No porque está en buen estado, no porque sea fácil, sino porque confía en lo que él puede hacer con ella. Pero la casa no se restaurará por su propio esfuerzo. Se restaurará por las manos del que sabe construir. Y así empieza el capítulo de Juan 4. La semana pasada hablamos de Juan 3, la conversación de Jesús con un mega religioso, una casa bonita por fuera. Y Juan 4 empieza con un Jesús que pasa por Samaria, que supuestamente necesitaba pasar por Samaria, y decide sentarse frente al pozo de Jacob o Jacob. Palabra de Dios en Juan 4 del 1 al 26. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús les dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. El primer punto que quiero compartirle hoy es que para Dios no hay casualidades. Y la palabra que Abel utilizó la tengo escrita aquí. Nosotros lo bautizamos una vez en Miami a través de una hermana. Yo lo escuché por ella no sé si lo habrá escuchado otra persona. Todo lo que tenga que ver con Dios se llama diosidencias, no son coincidencias. Jesús tenía que pasar por Samaria. Mire, Jesús no tenía que pasar por Samaria. De hecho, los judíos y los samaritanos se llevaban tan mal. Ella lo dice porque los judíos y los samaritanos se llevaban. Que los samaritanos, los judíos, cuando tenían que ir del sur de Jerusalén al norte a Galilea o de Galilea al sur, en vez de seguir el camino recto atravesando Samaria, preferían coger la derecha, cruzar el río Jordán hacia un lado, caminar por ese lado y regresar después a la izquierda y seguir recto. Porque tenían una relación pero tan mala que no tenían que pasar, no pasaban. Por tanto, no era obligatorio que Jesús pasara por Samaria. Habían dos caminos más que ellos generalmente tomaban. No era obligatorio, no era una coincidencia ni una necesidad física de que era el único camino que tenían que tomar. Los judíos y los samaritanos se llevaban mal, pero de años venía ese conflicto entre ellos. Desde que el reino se separó cuando Salomón muere, el hijo de Salomón, Roboam, establece unas leyes súper estrictas sobre el pueblo y había uno de los trabajadores, por decirlo así, de Salomón que se llamaba Jeroboam, que establece una pugna y esa persona se queda con 10 de las 12 tribus al norte. Y Roboam, me trabo con estos nombres, se queda con 2 de las tribus al sur, Judá y Benjamín. Y ahí empieza ese conflicto entre ellos. Un conflicto que dura hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. O sea, hace casi 3000 años que tenemos ese conflicto. En segundo libro de Reyes nos da una idea de qué es lo que pasaba más profundamente. Cuando los asirios atacan el norte de Israel, ellos toman estas 10 tribus que Jeroboam se había llevado y las llevan al destierro y traen personas de los países donde ellos habían estado obrando y los hacen ocupar las zonas del norte. Y dice el segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, versículo 22, dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado a su propia tierra, de su propia tierra al destierro, a Siria hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué pasó cuando esto ocurrió? Los samaritanos, Gray, muévete hacia acá, por favor. Los samaritanos empiezan a mezclarse con ellos, pero no se mezclan físicamente, sino que mezclan su religiosidad y se contaminan al punto que en algún momento de la historia, en ese monte que él estaba comentando ahí, que es el monte Gerizim, ellos elevan un templo y deciden adorar ahí, sabiendo que Jerusalén era el sitio donde Dios había mandado a adorar, pues allí mismo Salomón había construido el templo. Y desde esos tiempos ellos vienen con esas disputas. De hecho, fíjate si se llevaban tan mal los judíos y los samaritanos, fíjate si se llevaban tan mal, que en un momento determinado a Jesús lo ofenden y le dicen, yo creo que tienes un demonio, con razón decimos que tú eres samaritano. Es como decirle a alguien en Cuba, yo creo que tú eres pinareño, o un gocho en Venezuela, no sé cómo le dicen en Puerto Rico a la gente que son, si en todos los países hay una zona que le dice que son como los bobos, los tontos. No sé si en Puerto Rico existe una zona así, pero imagínate, ¿cómo? Cafre. Ok, entonces nosotros decimos a la gente, tú que eres pinareño, imagínate que a Jesús cuando lo querían ofender le dijeron, yo creo que tienes un demonio, para mí que tú eres samaritano. Imagínate la relación que tenía esta gente. Jesús se podía haber quedado en Jerusalén en esa época. El capítulo empieza diciendo que Jesús se mueve de Jerusalén a Galilea
y que tenía que pasar por Samaria. De hecho, dice el capítulo que estaban bautizando muchas personas, y él no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Pero ¿por qué Jesús se va a Galilea si él estaba tranquilamente en Jerusalén, que debía ser el centro religioso más importante de la época, ¿no? Lo que sucede es que primero, recuerden cuando estudiamos el capítulo de Juan 2, que él hace el milagro de convertir el agua en vino. Jesús dice, no ha llegado mi hora. Cuando Jesús limpia el templo, que también lo vimos ya, se arma una pugna ahí, la gente le toma odio a Jesús. Y como él sabe que no ha llegado su hora, dice, mejor me voy porque todavía no ha llegado el momento de hacer lo que me toca hacer a mí. Y él se retira porque se había ganado muchos enemigos. Pero también Jesús ve que Juan estaba también bautizando mucha gente y Jesús no quiere establecer ningún tipo de competencias con Juan. De hecho, a Jesús no le hace falta competencia. Él no tiene competencia. Sin embargo, nosotros sí generalmente somos muy competitivos. Generalmente somos personas que nos gusta estar de primero en todo porque no somos humildes. Nos falta humildad y nos sobra orgullo. De hecho, somos nosotros los que la mayoría de las veces ponemos a competir personas o cosas con Jesús. Ponemos a competir nuestro matrimonio con Jesús, ponemos a competir nuestro ministerio con Jesús, ponemos a competir nuestra economía con Jesús, ponemos a competir nuestro trabajo, nuestro disfrute, todo lo que tenemos en nuestra vida lo ponemos delante de Jesús. Y cuando yo le predico a las personas y me dicen, no, es que yo no adoro ninguna estatua, yo no adoro ninguna imagen, yo no tengo ningún ídolo. Juan Calvino decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y todo lo que tú pongas entre tú y Dios es un ídolo. ¿Qué es lo que tú estás poniendo a competir con Jesús en el día de hoy? Tu trabajo, tu dinero, tu posición social. ¿Qué es lo que tú estás poniendo? Jesús no necesitaba establecer ningún tipo de competencia, pero la reflexión en este pequeño segmento es no pongamos nada a competir con Jesús. Todo lo que ponemos a competir con Jesús se convierte en idolatría y ese es tu Dios. Las personas que me dicen, yo soy el más ateo del mundo, yo sí no creo en nada. Miren, nosotros fuimos diseñados para adorar. Si no adoras a Cristo, usted va a adorar otra cosa. Va a adorar a su familia, a su dinero, a cualquier cosa, pero algo usted va a adorar. Usted va a idolatrar algo en su vida. Y regresando a lo otro, Jesús no necesitaba, no era casualidad, era una cita divina que Jesús tenía con la mujer. Ustedes vieron el video que él le dice, es que yo vine aquí para verte a ti. Ustedes recuerdan el capítulo de la semana pasada, el Señor que buscó a Jesús de noche. Nicodemos, un religioso protegido por su carácter o vamos a decirlo así, por todo aquel aparatejo religioso a su alrededor y su supuesta buena imagen o posición, busca a Jesús. Sin embargo, en el caso de la samaritana, que yo le puse nombre ruina, como la casa que hablamos al principio, ella es la que busca. Ella es la que es buscada por Jesús. Jesús siempre es el que busca. Miren lo que dice Lucas 15 en el versículo 4 en adelante, en la parábola de la oveja perdida. A Jesús lo están criticando porque dice que comía con pecadores. Como que ahora yo me vaya a un sitio donde las personas están viviendo en la calle y son unos borrachos, unos alcohólicos, unos drogadictos y yo no quiero estar ahí. Pero Jesús no tenía problema con eso. Y ellos lo critican por esto. Y mira lo que dice Jesús. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y más que eso dice, y al encontrarla, la pone sobre sus hombros y gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos diciéndole, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por eso Jesús tenía una cita divina con esa mujer allí en el pozo. Él no tenía necesidad física de pasar por ahí, porque él entiende que en el reino de los cielos hay más alegría por una persona que se arrepiente y conoce a Cristo que por los 99 que se creen que están salvos, que por el religioso Nicodemo que fue a su casa en la noche, que por todos los judíos y fariseos y toda esa gente que estaba en el templo el día que él limpió el templo. Y digo como siempre, no dudes que a ti Jesús te está buscando y que no estás aquí hoy por casualidad. Porque para Cristo no hay coincidencias. Hay, ¿cómo es la frase? A ver. Diosidencias. Él orquesta todo. Dios es un Dios que preparó la creación para que nosotros estuviéramos al sexto día de ahí. Cada átomo, cada molécula.
La composición matemática y física, ustedes, mis hermanos que conocen más de eso que yo, del universo es tan perfecta, tan perfecta, que solo puede ser producto de alguien que puso cada cosa en su lugar, sin coincidencia alguna. A pesar de la diferencia entre estos judíos y samaritanos, Jesús rompe todas las esquemas y todas las barreras que puedan existir para alcanzar a la oveja perdida. Llegó a Samaria, una zona desechada que los judíos no querían ni mirar. Se sentó en el pozo de Jacob, que había sido construido cientos de años atrás, a las 12 del día, donde nadie busca agua. ¿Ustedes creen que tenía sentido sentarse a las 12 del día? ¿A qué? A ver quién le iba a ayudar. Ahí nadie busca agua a esa hora porque el sol está tan fuerte que la gente tenía que caminar largas distancias con las cantinas, con las vasijas para cargar agua. Las mujeres generalmente iban a buscar agua en la tarde, cuando ya había bajado el sol. Ustedes recuerdan el pasaje de Abraham cuando él mandó a su siervo a buscarle una esposa para Isaac, y cuando el siervo se sentó y dice, voy a esperar en este pozo. Y cuando estaba llegando la tarde empezaron a llegar las mujeres, ya había atardecido. Siempre era así. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés conoció a su esposa? ¿Dónde la conoció? En un pozo, de tarde también, porque las mujeres ahora traían las ovejas y era tarde. Pero a las 12 del día, Jesús no debería haberse encontrado con nadie en ese sitio, porque nadie iba a buscar agua a esa hora, porque no era coincidencia, era una cita divina lo que él tenía. Y para el colmo de los colmos, se pone a hablar con una mujer en ruinas, una mujer de poco valor. Imagínense que las mujeres de esa época, yo les prediqué a ustedes el valor que tenían las mujeres en esa época, y además de eso, esa estaba por debajo de la mujer de la época. Se pone a hablar con una mujer y además prostituta, que además es samaritana. Lo peor, la peor casa del barrio, como empezamos al inicio. Una casa destrozada, una casa que nadie quería mirar. Y para colmo, le dice, dame agua. Los judíos no podían ni entrar a una casa de un gentil, alguien que no fuera judío, ellos no podían entrar. Lo tenían prohibido. Cuando Pedro visita la casa de Cornelio, que regresa a Jerusalén, lo critican por haber entrado a la casa de un romano. Así que imagínense entrar a la casa de una samaritana o tomar agua de la vasija que la samaritana tenía en ese momento, porque Jesús sabe que las barreras, a él no le importa eso, las barreras interfieren con el plan de salvación. Jesús sana a un leproso en Marcos 1 del 40 al 41. No solo que lo sana, sino que le pone la mano arriba, algo que era ilegal en esa época. Ustedes saben por qué, porque Jesús no se contamina. Emmanuel siempre pone un ejemplo de que si tú coges 4 huevos buenos y le echas un huevo malo, todo se daña, ¿no? En el caso de Jesús eso no pasa. Jesús no tiene problema en ponerte la mano a ti encima, porque Él no se va a contaminar contigo. Jesús es el único que cuando Él toca, Él limpia todo. Sin embargo, nosotros que nos creemos que somos buena gente y que somos santos, cuando tocamos lo malo terminamos contaminados. Yo siempre le hablo a mis hijos de las relaciones en yugo desigual. Y se lo digo a los jóvenes, los más grandecitos que están aquí. Si usted se busca una pareja que no crea lo que usted cree, y esto aplica a cualquier creencia que usted tenga, no solamente el cristianismo, lo más probable que va a pasar en su vida, a no ser que Dios tenga misericordia de su pareja y haga como hizo conmigo, que me convirtió, lo más probable que va a pasar es que usted se desvíe del camino. Porque lo malo siempre se pega. Dime con quién anda y te diré quién eres. Pero Jesús no se contamina. Él limpió a un leproso. Jesús llamó a Leví y a Zaqueo, 2 publicanos, odiados por el pueblo judío. Eran judíos, pero cobraban taxes para el pueblo romano. Y Jesús los llamó. Zaqueo, bájate de la mata. Leví, vamos. Y lo convirtió en Mateo, el que escribió el primer evangelio que aparece en orden en la Biblia. Jesús comía con pecadores y publicanos, porque Él entendía que esas barreras son malas para la salvación. Dice Marcos 2, al ver, versículo 16, al ver los escribas de los fariseos que Él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Fíjense cómo esa gente tenía ese pensamiento. ¿Por qué Dani se sienta en el parque a comer con esta gente? Ese era el pensamiento de esos judíos locos, que se la pasaban desechando a todo el mundo porque su casa por fuera estaba destrozada. Pero Jesús rompió
todas, absolutamente todas las barreras de separación. Mira lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Porque Él mismo, hablando de Jesús, dice Pablo, Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Fue el único que pudo hacer la paz entre los gentiles y los judíos, pero para eso tuvo que morir en una cruz por ti y por mí. Para que entiendan más o menos cuando yo hablo de la palabra gentil. Todos nosotros somos gentiles, porque nosotros no tenemos una descendencia judía de Abraham, aunque a lo mejor nos hacemos un examen genético y sí, aunque a lo mejor hagamos como los morenos del parque, que dicen que son judíos, y sí, pero no, nosotros somos gentiles. En otro escenario, nosotros seríamos odiados por toda esa gente. De hecho, lastimosamente somos odiados por muchos judíos radicales y ortodoxos del día de hoy. Lastimosamente es así. Cada vez que veo estas iglesias que idolatran al judaísmo moderno, y digo moderno porque sé que hay muchos judíos fieles también y que Dios va a tener misericordia de ellos y los va a convertir. Idolatran a ese judaísmo moderno. Lastimosamente esas personas no son salvas. Y lastimosamente hasta que no conozcan a Cristo no son nuestros hermanos en la fe. No estoy hablando de un discurso de odio. Recuerden que Dios nos manda a amar a todos, al que piensa igual que yo y al que piensa completamente diferente a mí. Sin embargo, Jesús nos enseñó que no podemos tener esas barreras y nosotros queremos alcanzar a los perdidos, sobre todo los que hemos entendido que el mensaje de salvación es necesario para todo el mundo, pero no queremos comer con ellos, no queremos tocar a un enfermo, no queremos escucharlos sin juzgar. Ustedes escucharon esa conversación. Sin juzgarlos. Porque ahí estábamos nosotros también. ¿O es que alguno de nosotros era menos que esa samaritana? Igualitos. Ninguno éramos mejores que ella. De los que están aquí casi todos conocen mi pasado. Yo no era mejor que ella. Posiblemente hoy todavía no lo soy. Mejor que ella. Estamos como los vecinos de la historia que les conté de la casa al principio. No tiene remedio. Ese hay que dejarlo ahí. No tiene remedio. Ya miramos su aspecto, su ascendencia, sus tatuajes, su ropa, su nivel social. Nos las pasamos evaluando eso. Miramos que está pidiendo dinero en el semáforo. Seguro lo quiere para consumir droga. Por tanto, no le voy a dar nada. Ese no es tu problema. Ese no es mi problema. El problema es hacer lo que Dios pone en tu corazón. Que se encargue Dios de hacer con lo que tú le dispones o haces con esas personas. A veces esas personas que están en la calle pidiendo en los semáforos no necesitan ni siquiera que le dé $1. A veces lo único que necesitan es que bajes el cristal, lo saludes y le preguntas, ¿cómo estás? Se me olvidó el nombre de la que les mencioné hace meses. ¿Cómo estás? No tengo nada para darte, pero ¿cómo estás? O doblar y saludarla, no sé, cualquier cosa. Pero Dios dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Solo para que... Dios no hace acepción de personas. Nunca lo ha hecho. Rompió las barreras y las sigue rompiendo el día de hoy. ¿Ustedes saben por qué Dios no hace acepción de personas? El pasaje que leímos anterior de Marcos, donde Jesús es criticado por comer con fariseos y con publicanos y prostitutas. Lo leí hasta el versículo 16 y el versículo 17 dice lo segundo. Dice Jesús que Él no hace acepción de personas porque los que están sanos no tienen necesidad de ir al médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Porque a Jesús no le importa. No le importa cuál es tu estatus social, no le importa si tienes mucho dinero, si tienes poco. Ese no es su problema. Su problema es garantizarte la salvación, que es lo primero que todos necesitamos. Por tanto, nuestra función es ir a Samaria. Los que conocen a Cristo que están aquí, tu función es ir a Samaria. Ahí donde la gente no quiere ir. Al vecino tuyo que nadie ve. Si te toca viajar, ahora que vas a viajar, allí, lo que hay que hacer allí. ¿Con quién me va? Señora, ¿quién me vas a poner en el camino? Una sola persona. Yo quiero que me pongas uno solo. Que yo le pueda hablar de ti. Por eso,
le dice a la mujer, dame de beber. Y más que eso, se puso a conversar con ella. Dame de beber, dame agua, conversemos, te voy a escuchar. Bueno, la mujer, imagínense que la mujer se asombra. Pero ¿cómo es posible que tú me estés hablando a mí? En mi vida yo he cruzado 2 palabras con un judío. ¿Cómo es posible que tú me estés hablando a mí? Y Jesús le dice, no, es que no solo eso. Yo te estoy pidiendo agua, pero yo te voy a ofrecer algo a ti que está por encima de las expectativas de lo que tú tienes en tu mente, que tú nunca has escuchado en tu vida. Eso es lo que te ofrece Jesús. Porque la oferta de Jesús siempre, siempre, siempre supera nuestras expectativas. Siempre. No lo dudes. Aunque estés, como siempre digo, comiendo hierba, siempre la hierba esa que te estás comiendo supera la que tú debieras comer. Porque delante de Dios no merecemos nada. Absolutamente nada merecemos. Y ahora Jesús usa en este pasaje un juego de palabras. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, o sea, el regalo, la palabra don es el regalo que Dios tiene para ti. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva, agua corriente. La palabra viva en ese caso quiere decir agua corriente. No es lo mismo el agua de un pozo que quizás está estancada o que no circula que agua corriente en cuanto a pureza. El que viviera en esos tiempos al lado de un río era una persona bendecida, no tenía que estar caminando a buscar agua tan distante. Y ella le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua corriente? Agua viva. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Jacob había hecho ese pozo cientos de años atrás. Ahí él había construido, dice, ahí bebieron sus hijos, bebieron sus animales y todos nosotros hemos bebido ahí. Y ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que él? Y en el video, recuerden que estos videos tienen cosas de ficción para hacer la historia, ¿no? Él le dice, yo conozco a Jacob. Yo me imagino que si eso ocurre, que puede haber hecho, porque la conversación no es solamente lo que dice la Biblia. La mujer le va a decir ¿cómo que tú conoces a Jacob si Jacob se murió hace una pila de años atrás? Como cuando él le dijo, no, es que Abraham me vio a mí. Y los judíos decían, ¿este está loco? Abraham murió hace no sé cuántos años. ¿Acaso eres tú mayor que el padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y ahí la mujer abrió la boca y dijo, pues bueno, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Ustedes se imaginan ir a sacar agua allí? Ahora en estos días yo vi una serie de un video que alguien que inventó en África una carretilla, pero la rueda de la carretilla es un tanque de agua como de este tamaño. Entonces ellos le pusieron como 2 varas al lado del tanque y ellos van rodando el tanque. Y ahí pueden trasladar distancias así agua en lugares que están como esta gente. Imagínense el trabajo que pasaban esa gente. El agua en estos tiempos, siempre, y cuando tú lees el Antiguo Testamento, el agua significa vida eterna muchas veces. Se le da el uso de la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Y de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Que esta mujer todavía no había entendido lo que Jesús le estaba ofreciendo. Ella le dijo, bueno, dame esa agua para que yo no tenga que venir más aquí, porque ya estoy cansada de estar viniendo aquí a los filtros de Cumanayagua a buscar agua y yo vivo aquí al lado. Una caminata terrible. Bueno, ustedes vivían más cerca que los demás, pero hay gente que vivía más lejos. Oye, felicidades, hoy es el día del Cumanayagüense. Hoy es el día del Cumanayagüense, de la gente de la tierra. Entonces, la mujer buscaba una necesidad física. Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir más aquí. Pero Jesús siempre apunta a la necesidad espiritual tuya. Pues Jesús le dice, mi agua no es como la tuya, mi agua es para vida eterna. Y esto no ha cambiado. Voy a hacer un pasaje rapidito por los escenarios que ya hemos estudiado. Ustedes recuerdan cuando Jesús hizo la limpieza del templo. Jesús le dice, ahí en el capítulo Juan 2 le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? De su cuerpo. Era un pensamiento espiritual lo que estaba hablando. ¿Y qué tenían los judíos en la mente? Dice Jesús. Dicen los judíos. Entonces los judíos le respondieron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Porque eso pasa siempre. Jesús se concentra en lo espiritual y nosotros estamos concentrados en lo físico. ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo la semana pasada? Jesús le dice, Nicodemo le dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿En qué tenía la mente el hombre? En lo físico. ¿Y Jesús qué le dice? No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿De qué estaba hablando Jesús? De lo espiritual. Esta mujer estaba todavía concentrada en el agua física, pero Jesús estaba concentrado en lo espiritual. Siempre ha sido así. Si usted lee el Antiguo Testamento, igualito. Nosotros nos pasamos la vida desechando lo espiritual que Cristo nos ofrece y queriendo siempre lo físico nada más, porque es lo que nos importa. El cash, el disfrute, incluso la salud física nos preocupa más que la salud espiritual. Oye, si yo pudiera sanarme de esto que yo tengo, todo va a ser mejor. Mira, lo primero que tú necesitas es ponerte a cuentas con Dios y después viene lo demás. Eso es lo primero, no cambia. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Desde esos tiempos hasta el día de hoy. Nosotros siempre queremos hacer contrario a lo que Dios espera. En Jeremías 2, Jeremías está criticando a Israel en los peores momentos de la vida de Israel antes de que Babilonia los arrasara por completo. De hecho, cuando Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, se llama Lamentaciones porque Babilonia quedó destrozada. Dice que era piedra sobre piedra. Ese pasaje donde él dice, si no fuera porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, hoy estaríamos desaparecidos. A pesar de eso, Jeremías estaba dando gracias. Bueno, Jeremías dice en el primer libro de sus profecías, el capítulo 2, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Mira los dos males que ha hecho el pueblo de Israel en ese tiempo. Y lo sigue haciendo hoy y lo seguimos haciendo nosotros hoy. Número 1, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, de agua corriente. Yo que le ofrezco vida, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Se abandonaron a Dios, se dedicaron en su mundo a sus cosas, como mismo estamos nosotros, y se dedicaron a lo que Dios no espera que ellos hicieran. Apostataron a la fe. Mientras tú te concentras en tu necesidad física, Jesús se concentra en tu principal necesidad, que es la necesidad espiritual. ¿Cuál es tu necesidad física hoy? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Salud física? ¿Cuál es tu necesidad física? Piensa en eso. Yo lo que necesito hoy es esto. Una casa, prestigio, posición, mejor economía, poder, las P del éxito. Posición, prestigio, poder. ¿Eso es lo que tú quieres el día de hoy? Esas son tus cisternas agrietadas. Eso es lo que tú estás poniendo entre Dios y tú. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros nos las pasamos viviendo por debajo del sol. ¿Se acuerdan de una prédica que les enseñamos del libro de Eclesiastés? Que Dios nos enseña que tengamos una vista por encima del sol. Aprendamos a vivir el mundo como Él lo ve. Pero nosotros vivimos por debajo del sol, con las preocupaciones del día a día, afanados por qué pasa, qué va a pasar mañana, qué me va a pasar mañana, no sé qué va a pasar y preocupados si mañana voy a aprobar los exámenes en la escuela, cuál es la carrera que voy a estudiar, dónde voy a dormir mañana, qué voy a comer, si por fin puedo tener el dinero para comprarme la casa que quiero. Estamos preocupados por el sufrimiento. Hasta el sufrimiento, la preocupación por el sufrimiento que estamos viviendo es mala delante de Dios, porque no nos deja confiar en la soberanía de Dios. Estamos preocupados por el trabajo, pero Dios espera que nosotros vivamos por encima del sol. Por eso su palabra dice, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. ¿Qué es todo lo demás? La fuente de agua viva. Todo lo que Dios te va proveyendo cada día, que siempre supera tus expectativas. Siempre, siempre. No hay forma de que Dios no me sorprenda a mí cada día. No solo en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodean. Tú andas buscando algo, pero Dios te va a dar algo superior, que muchas veces lastimosamente no está acorde a lo que tú tienes en tu mente. Porque puede que lo superior que Dios te dé sea un desierto, y es lo que te toca ahora, pero es ahí donde tú vas a salir restaurado espiritualmente. Pero como nosotros somos testarudos, Cristo siempre tiene que hacer algo que nos duele. Nos pasa, ¿verdad? Todos somos así. Siempre, siempre somos caprichosos. Nosotros no queremos hacer lo que Dios espera para nosotros. Entonces Cristo tiene que hacer algo que nos saque de nuestra zona de confort y que nos haga entender qué es lo que Él espera de nosotros. Continuamos el pasaje y dice,
La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir más aquí a buscarla. Y ustedes saben lo que le dice Jesús. Una cosa que es ilógica, no tiene sentido. Él está hablando de una conversación del agua y toda esta historia, ¿cómo que dicen ustedes? Revolú del agua. Y toda esta historia, pero Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y esto qué tiene que ver ahora? ¿Qué tiene que ver mi marido en esta historia? ¿Qué tiene que ver mi marido en esta historia si yo lo que te estoy pidiendo agua? Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Has dicho algo muy correcto. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Ustedes saben qué es lo que Jesús tiene que hacer, que te duele, para que tú puedas entender que tu necesidad física no es lo más importante, exponer tu pecado. Y cuando hablo de exponer, no es sacarlo a la luz, de que todo el mundo lo conozca, aunque Cristo lo puede hacer. No se olviden que el pecado nuestro siempre nos persigue. Lo que usted hace hoy te puede salir en 20 años después y generarte un problema tremendo. De hecho, de aquí a 20 años, ese pecado tuyo se convirtió en una bola de nieve. Una avalancha que te tumba. Pero lastimosamente Jesús tiene que a veces sacarlo, o por lo menos hacértelo refrescar. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora, o sea, ya va por 6, no es tuyo. No es tuyo. Pero ustedes ven cómo Jesús hace esto. Con la compasión que Él se lo dice. Por eso les traje el video, porque a veces cuando tú ves la cara del artista, tú notas diferente la conversación. Con el amor que Él se lo dice. ¿Ustedes vieron que Él la ofendió? No, no la ofende, no la juzga, no la desecha como la casa que les conté al principio que los vecinos, la arruina. Eso nadie lo va a querer comprar. No le dice, eres una samaritana prostituta y te vas al infierno. ¿Qué le dice? Bien has dicho. En eso has dicho la verdad. Es verdad. Hay que decir la verdad. Nosotros somos llamados a decir la verdad, pero hay que decir la verdad con amor. Hay que decir la verdad con gracia. Hay que decir la verdad con compasión. Pero no hay que dejar de decir la verdad. Porque esa es la otra historia. Lastimosamente la gente, no. Cristo dijo que Él no vino a juzgar, así que tú menos. No juzgues, porque con la misma vara que juzgues vas a ser ¿qué? Medido. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque si no hubiera juicio, entonces todo el mundo hiciera lo que le da la gana. Realmente, lo que debemos hacer es sacar ¿qué? La viga de nuestro ojo primero, para poder después ayudar a nuestro hermano a sacar ¿qué? La pajucita que tiene en su ojo. Lastimosamente, nosotros a veces le llamamos a la gente la atención y lo criticamos. Los estamos mandando al infierno. Tú eres homosexual, te vas al infierno. Yo lo he visto. ¿Y qué diferencia hay entre tu homosexualidad y mi mentira? ¿Qué diferencia hay para Dios entre tu asesinato y la uva que te comiste en el mercado sin pagar? No hay ninguna diferencia entre el robo de un banco y el robo de $1 en la billetera de tu vecino. Delante de los ojos de Dios no hay diferencia. Entonces, ¿por qué a veces tratamos a las personas así, los miramos por encima del hombro? Lo que ya de hecho nos hace establecer una barrera. Fíjense que cuando Jesús, fíjense la importancia a veces de decir la verdad, pero con amor, que cuando Jesús le dice a ella, trae a tu marido y le hace esta historia, ¿qué le dice ella a él? Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí empezó a ella a abrir los ojos. Lastimosamente nos pasa igual, hasta que tú no te das cuenta del problema que tú tienes en tu vida espiritual, como le digo siempre, hasta que no te das cuenta de que estás enfermo y te hacen la biopsia del estómago y te das la cuenta de que tienes el Helicobacter pylori, no vas a querer tomar pastillas. No vas a querer tomarla. Hasta que no te das cuenta de que estás muerto espiritualmente, usted no va a necesitar a Cristo. No lo vas a necesitar. Ahí fue cuando ella empezó a revivir. ¿Por qué? Porque cuando te dicen la verdad te da sed del agua que Cristo te puede ofrecer. Voy a leer una nota que encontré y que es anónima, no sé de quién es. Dice, nadie se ha visto cómo es en realidad a menos que se haya visto en la presencia de Cristo. Y lo que se ve entonces no es nada halagüeño. Cuando tú te ves en la presencia de Cristo, realmente lo que tú vas a ver en ti no es nada que te llame mucho la atención. Todas esas personas que se dicen, yo soy buena persona. Cuando tú le das un paseo por lo que representa a Cristo y tú le dices, mírate en este espejo, mírate aquí en el espejo de Cristo.
lo que vas a ver en tu vida es un desastre total. Sea que vivas en una mansión o sea que vivas en la calle, lo que vas a ver es un desastre. Como dice Ricardo Arjona, al final las heces fecales huelen igual, sea de príncipe o sirviente. Eres la misma basura. Y Arjona lo dice un poquito más grosero en esa canción. Y continúa este autor. Para decirlo de otra manera, la conversión empieza con un sentimiento de pecado. Uno se da cuenta de pronto de que la vida que vive no vale. Despertamos a nosotros mismos y a nuestra necesidad de Dios. Pero primero tienes que escuchar la verdad que Dios te está diciendo. Eres un pecador. Y eso sí es terrible, aunque la gente hoy no lo quiera escuchar. No lo quiera escuchar. Hasta que no aceptes tu sed, nunca vas a poder decir, Señor, dame de esa agua. En Apocalipsis 22, cuando usted está terminando ya la Biblia, ya en los últimos versículos, en el versículo 17, mira lo que dice la invitación final. Viene una frase de juicio y una invitación final. Y miren lo que dice este versículo. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que desea, que tome, escuchen esta palabra, gratuitamente. El don de Dios, el regalo de Dios, gratuitamente, el agua de la vida. El que tiene sed, venga y tome el regalo de Dios, porque Dios te lo regala, pero tú no te mereces nada. ¿Alguien se merece el regalo de cumpleaños? ¿No? Es que cumplir el año no te garantiza regalo. Sobre todo los niños, que ay, este lo regalo. No, espérate, cumplir el año no te garantiza regalo. Miren, los niños, ¿dónde están? Salir bien en la escuela no garantiza regalo. Salir bien en la escuela es tu responsabilidad. Hacer las cosas correctas en la casa, ayudar en la casa a mamá y papá, trabajar en casa, lavar ropa. Lavar ropa. ¿Dónde están los muchachos? Eso no garantiza regalo. No, esas son responsabilidades. Los regalos que Dios nos da son inmerecidos. Por eso esto dice, el que tenga sed, el que tiene sed, el que desea, venga, tome gratuitamente del agua de la vida. Es gratis, familia. No hagamos nada, no intentamos de hacer nada para ganarnos el favor de Dios, porque no lo vas a poder hacer. Lastimosamente queremos hacer como Nicodemo, o como Pablo. Ahora vamos a leer de Pablo algo. Yo soy lo máximo. Yo soy lo máximo. Sin embargo, cuando nosotros nos hablan de nuestro pecado, ¿qué es lo primero que pasa? Nosotros somos los especialistas en la racionalización. Empezamos a justificar, buscamos culpables, te desentiendes del problema, rechazas a Dios. Yo pecador, Dios no existe. Dios no existe. Es mejor, claro, quitarte a Dios porque Dios te apunta a tu maldad. Y en el mejorcito de los escenarios, ustedes saben lo que yo he escuchado decir, Dios me acepta como soy. Me es difícil, es que Dios sabe que me es difícil y Él me acepta así. Hermano, eso es una verdad a media. ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Una verdad a media es una mentira. Si yo te digo Dios te acepta como eres, es verdad, pero te falta algo. Aquí hay algo que anda mal. Porque si Dios te acepta como eres, como la Biblia dice que Dios quiere transformarte a su imagen de nuevo, a la imagen de Cristo. Entonces, sí, Dios te acepta como eres, pero ahora Dios te dice, tienes 5 maridos, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Por tanto, eso hay que cambiarlo, eso hay que transformarlo. ¿Cuáles son tus 5 maridos? Dios te entiende, claro que Dios te entiende, Dios nos entiende a todos. Mira ese pasaje, una mujer prostituta desechada y Dios la entiende. La mira con compasión y Dios te mira con compasión a ti también. Pero hay que uno tiene que venir y escuchar. Ya escuchaste, la fe viene por él y ya escuchaste. Ahora tienes que tener sed y venir a buscar agua. ¿Se volvió loco, Kiko? Cuando ella reconoce que dice, espérate, que este hombre es un profeta. Todavía Cristo no le ha dicho quién era realmente. Porque una cosa es ser un profeta y otra cosa es ser Cristo. Cuando ella hace esto, ¿qué es lo que hace ella? Déjame buscar acá. Mujer, dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, versículo 20. La mujer cambia la conversación radicalmente. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Ve el cambio de conversación? Ella no quería seguir hablando de eso.
Aquí hay dos cosas que a mí me llaman la atención. O ella esquiva la conversación cuando yo le digo, como cuando yo le digo a alguien, no, pero bueno, imagínate, hablamos con nuestro amigo aquel día, ¿te acuerdas? No sé si tú escuchaste el primer día que hablé con él, me dijo, no, es que los mandamientos de Dios cumplirlos hoy en día es bien difícil. Dígole, bueno, yo sé que es difícil, pero la palabra de Dios no ha cambiado. El no matarás es el mismo hoy que hace 4.000 años atrás. El no mentirás es el mismo hoy que hace 4.000 años atrás. Eso no cambia. Yo sé que es difícil. Cada vez que tú le dices a alguien, mira, creo que esto está mal, la persona se va por la tangente. Empieza a esquivar. Y es lo que hizo la samaritana. Ella se esquiva, se va por la tangente. O, también estuve reflexionando en esto. En el mejor de los escenarios acepta su pecado. Fíjate que quizás lo acepte y le pregunta, bueno, ¿dónde es que se adora entonces? Porque si ya yo entiendo que yo soy una pecadora, pero la palabra dice que yo tengo que ir a hacer un sacrificio por mi pecado, y ustedes los judíos dicen que tiene que ser en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que tiene que ser aquí en el monte Gerizim, donde tenemos los restos del templo que se construyeron, porque ese templo que los samaritanos habían construido había sido destruido en el año 129 a.C. por un mismo judío, los atacó y los destruyó. Fíjate hasta dónde llegaba la pugna de ellos. Ella le dice, por fin, ¿dónde tengo que adorar? ¿Dónde tengo que sacrificar si es verdad que yo acabo de entender que puedo ser pecador? ¿Dónde yo puedo, como dice el video, encontrar a Dios? La psicología te dice, busca afuera. Busca afuera. Tu problema se resuelve buscando afuera. Usted está así por lo que te hicieron cuando tú eras chiquito. Eso lo dice casi todos los psicólogos. Usted está así y tú no eres culpable, es tu pasado. O es tu compañero de trabajo que te hace daño, te maltrata. Son ellos los que no te quieren. El mundo que te rodea y las circunstancias son las que te tienen así. Imagínense esta mujer que Jesús le diga, no, es que tienes razón. Nosotros los judíos lo hemos maltratado tanto tiempo. ¿Verdad que ha sido difícil? Tú no eres una prostituta. Tú eres una prostituta porque el primer marido que tuviste abusó de ti y el segundo que te amó, entonces tú abusaste de él. No, tranquilo, no es tu culpa. No es tu culpa. Ella está preocupada por dónde adorar. Y Jesús le va a dar un bálsamo. Imagínense en ese escenario, para que ella se calme y se sienta bien, como hacen en muchas iglesias. Vengan, que Dios te ama, pero nunca hablan de pecado ni hablan de que debes arrepentirte de tu pecado. Sin embargo, Cristo le dice lo contrario, que lo que le dice a ella. No es donde adorar, mira para adentro. Mira adentro. ¿Es tu pecado lo que te está separando de Dios? ¿Es tu maldad lo que te tiene ciego? Son tus cisternas agrietadas. Estás echando agua y por ahí se está yendo. Mientras escribí mientras escribí este mensaje, me acordaba de cuando teníamos que limpiar la cisterna de Roló. ¿Te acuerdas que nos metimos una vez, el barro era por aquí? Y, oye, qué locura. Imagínate que el agua que consumíamos en la escuela tenía barro hasta aquí. Y una vez nos mandaron a meternos y con los pies rebuscar ese barro para que la turbina la sacara, desecharla y entonces poder de nuevo. Eso es una cisterna bajo tierra. Imagínate que tú estés echando agua en una cisterna bajo tierra que esté agrietada. El agua se va y por el otro lado se contamina. Y eso es lo que estaba diciéndole Jesús. Tú estás tomando agua en cisternas agrietadas. Tomaste agua en tu primera cisterna, falló la segunda, tercera, y todavía estás tomando una sexta porque estás buscando relaciones y relaciones, como nos pasa muchas veces a nosotros, buscando relaciones, a ver dónde yo acabo como la gallina de poner el huevo ya definitivo. Pero nada. Por gusto, ¿dónde debo adorar? Por fin, ya entendí que soy pecador. Ahora cualquiera dice, ok, ya, Dani, ya me tienes fastidiado. Desde que llegaste hace 10 meses a esta prédica, a este sitio, lo único que hace es hablar de pecado y de pecado. Ya entendí. ¿A dónde tengo que adorar a Dios? Por fin, ¿dónde tengo que buscar a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer definitivamente? Jesús te dice, no, es que no es afuera. No es afuera. Mujer, créeme, Juan 4:21. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. No hace falta sacrificio, le está diciendo Jesús. Ya ese tiempo se acabó. Pronto yo voy a morir por ustedes. No hace falta más nada. Ese tiempo se acabó. Vosotros adoraréis lo que no conoces. Sería un entendimiento errado. Un templo hecho donde no tenía que haber sido hecho. Un entendimiento de las Escrituras completamente equivocado. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque le dice, recuerda, la salvación viene de los judíos. Recuerden que la Biblia dice que la salvación viene de David, de la raíz de Isaí, de David. Y eso es lo que nosotros decimos que hay que adorar. Pero
Recuerden en la Biblia cuando dice pero es porque hay una idea anterior que la va a coincidir con la que viene. Es un linking word, una palabra que une una frase con otra. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No es la primera vez que esto se habla en la Biblia. Sofonías y Malaquías, años antes de los profetas menores, dijeron que cada uno iba a adorar en su nación, en el sitio donde ellos estuvieran, en su casa. No hacía falta ir a Jerusalén. ¿Recuerdan que hablamos de la Pascua? Que la gente iba, 1,5 millones de personas en Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Ya no hay que ir a Jerusalén. Ya no hay que ir. Sofonías lo había dicho y Cristo está diciendo, la hora viene y la hora ha llegado donde cada cual, tú, cada uno de nosotros va a adorar allí donde tú estés. No te va a hacer falta como una reflexión que escribí ayer, una antena parabólica para encontrar a Dios. No te hace falta eso. Lo único que hace falta es que entres en tu aposento, cierres tu puerta y le ores a Dios ahí en lo secreto. De rodillas. Es lo único que Dios exige. Miren, ni siquiera esto hace falta. Esto es algo necesario y bueno que Dios estableció, pero para adorar a Dios ni siquiera esto hace falta. No hace falta ni una iglesia. No hace falta ni una iglesia. No es el lugar, es cómo adoramos a Dios. Ella preocupada por el sacrificio, Jesús le dijo, no es el sacrificio. Si tú entendiste que tú eres pecadora, no, espérate, no es el sacrificio, es cómo adoras a Dios, en espíritu y en verdad, donde sea, pero de corazón, con arrepentimiento y con la fe puesta en Cristo, con devoción verdadera. Hoy lastimosamente, mire, ustedes saben cuántas, yo lo he hablado con mi esposa, ustedes saben cuántas personas yo conozco que atravesaron la frontera. Aquí nada más vinieron ustedes. Y cuando llegaron a Estados Unidos, lo primero que hicieron fue ir a la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami. Llegué a la ermita, me tiré de rodillas frente a la Virgen y me fui para mi casa. Dios me trajo. Después de 3 meses de frontera, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes en camino? Mes y pico. Después de gente de 3 meses, directo en el mejor de los escenarios. ¿En qué iglesia tú estás? Es que yo quiero ir a darle gracias a Dios. Hermano mío, a Dios no le importa que tú vayas a la iglesia a darle gracias a Él. Dios dice en espíritu y verdad, de corazón, allí donde estás con Él, allí. De hecho, cierra la puerta de tu cuarto en lo secreto donde nadie te ve. Adorar a Dios es no poner la confianza en la carne, en tu cuerpo, en las obras, en los edificios o en los templos. Mira cómo lo dice Pablo en la carta a los Filipenses 3:3. Dice, alertando, cuidado de los malos maestros. Dice, cuídense de los malos maestros. Cuidado de los perros, le dice. Imagínense, cuidado de los perros. ¿Ustedes creen que los perros en ese tiempo eran como los de hoy? El perro era un animal salvaje desechado. Desechado. No es como los perritos hoy, que los perritos estos de... ¿Cómo se llaman los perritos que entran a todos lados? Los perritos de servicio entran donde ninguno de ustedes entra. No, los perros en ese tiempo eran perros. Literal, era lo más desechado. Dice, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de los falsas circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Eso es adorar a Dios en espíritu, no poniendo la confianza en ti, sino poniendo la confianza en Dios. Dios no busca religiosos. Dios no busca religiosos. Dios no busca legalistas, supersticiosos, gente que déjame hacer el sacrificio para ver si quedo bien con Dios. Déjame ir en Semana Santa a la iglesia para quedar bien con Dios. ¿Tú fuiste al culto de Semana Santa en la iglesia tuya? ¿Había mucha gente? Llena, no cabía, de hecho no había parqueo. ¿Es verdad? ¿Por qué la gente se cree que cuando voy en Semana Santa, cuando Jesús resucitó, me lavé las manos y ya no voy más a la iglesia? Se acabó. Igual en nuestro país. En Puerto Rico debe ser igual, en todos lados. Porque la gente son supersticiosa. La gente o se hace un tatuaje, como hablamos la semana pasada, o tiene una postalita de la Virgen que más le gusta en el bolsillo, o whatever. Pero Dios no busca ni religiosos ni supersticiosos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para eso ustedes saben qué tiene que pasar. Hay que recibir el Espíritu. Hay que entender cuál es tu pecado y recibir el Espíritu de Dios. Dice la palabra que todo aquel que se arrepiente de corazón y pone su fe en Cristo, Dios envía su Espíritu a morar en él. Y tú pasas a ser templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el que te va a guiar de ahora en adelante. No es al revés.
ese espíritu te va a dar fruto, pero todo el mundo quiere tener paz, paciencia, bondad, mansedumbre, todas esas cosas que hemos hablado acá nosotros, pero no quiere tener el espíritu. Pero si la Biblia dice que eso viene del espíritu, ¿cómo lo vas a tener? La mujer le dijo, yo sé que el Mesías viene, y vuelve a cambiar la conversación. No, ya me tienes cansado con esta conversación ya. Yo sé que el Mesías viene, y cuando Él venga, ese que es llamado el Cristo, Él nos va a declarar todo esto que tú me estás diciendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¿Se acuerda del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3? Yo soy el que soy. Lo que está haciendo Jesús diciéndole, yo soy Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy el que te estoy aclarando todas estas cosas. Ese es el pensamiento popular. Ya vendrá alguien que me explique mejor esto que tú me estás hablando aquí. Me tropecé con Giovanni, pero alguien va a venir, Dios me lo va a hablar a mí personalmente. Ya te han mandado 3 o 4 barcos, como el tipo que se está ahogando. ¿Cuántos más quieren? Sin embargo, la Biblia dice, ya Cristo está aquí y ya vino a aclararte todas las cosas. Esa persona es Cristo. Fíjense que qué pasa al final del video que vieron. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer salió corriendo. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú no te lo puedes aguantar. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, tú no te puedes aguantar. Es como que yo me encuentre ahora, tenga la capacidad de diseñar una cura para todas las enfermedades del mundo y me la quiera quedar en el bolsillo. Cuando usted le dieron la residencia, tú querías que todo el mundo lo supiera. Cuando yo fui ciudadano, publiqué la foto para que Facebook entero se enterara. ¿Verdad? Pues vas a hacer lo mismo, no te rías. Vas a hacerlo. Cuando usted le llegue su residencia, eso lo quiero ver. En algún momento va a llegar. Porque cuando usted tiene una buena noticia, usted quiere salir a decirla. Esa mujer salió volando. Lo que no hizo Nicodemo, lo que no hicieron los discípulos, ella lo hizo. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Esa mujer era un desastre y Cristo la perdonó al instante. Por eso ella sale corriendo. Por eso la mujer le lavó, rompió el perfume, la otra mujer del pasaje de alabastro, que costaba una millonada de salario de una persona durante un año. Y dice que se lo echó encima a Jesús y con sus cabellos y sus lágrimas lavaba los pies de Jesús. Porque a que más se le perdona, más ama. Lastimosamente lo que necesitamos es eso, entender qué tanta necesidad tenemos de perdón. No de los que nos rodean, porque a veces nos queremos, no, yo estoy bien con todo el que me rodea. Es de Dios, de Cristo. Necesito que Cristo me perdone. Y ese, aunque hablamos de la samaritana, ese es el mensaje más importante de este pasaje. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el que soy. ¿Te acuerdan cuál es el centro del Evangelio de Juan? Que lo vimos. Todo está escrito ¿para qué? Para que crean en Él, en que Él es el Hijo de Dios. Y cuando crean en Él, ¿tengan qué? Tengan vida eterna. Ese es el centro. Y Jesús termina este pasaje diciéndole, es que yo soy. Para que creas en mí y tengas en mí vida eterna. Yo te voy a dar agua. Y cuando yo te dé esa agua se va a convertir en ¿qué? En una fuente de agua viva. Ahora tú vas a salir corriendo a repartirle agua a todo el mundo. Sin cántaro ni nada, no me importa. Deja el cubo. No sé si allá dicen tobo, en Venezuela decimos tobo. Deja el cubo. Solo así es como Dios hace las cosas nuevas. Hace todo nuevo. Dios coge lo que está destruido como esa mujer y lo hace nuevo cuando tú entiendes que Cristo es el que habla contigo. Fíjense que Jesús es como el ingeniero. ¿Ustedes se acuerdan del ingeniero del principio? Se paró fuera de la casa, la miró y dijo, esto lo sabe hacer mi hermano Yoki mejor que yo. Si yo veo una casa, digo, eso no hay quien lo levante. Pero alguien tiene la capacidad de hacer. Mira la casa y dice, tiene potencial. Jesús se para fuera de tu casa hoy. Y está mirando tu casa y te dice, tienes potencial. Pero fíjense que como le dije al principio, la casa no se repara sola. De hecho, Jesús no repara nada. Jesús hace todo nuevo. Dice, todas las cosas han sido, ¿qué? Hechas nuevas, absolutamente nuevas. Él sabe tu abandono, Él sabe tu sed, pero lo que puede llegar a hacer contigo cuando te da agua. No solo sabe tu problema, sino Él sabe lo que Él va a hacer contigo cuando Él te dice, toma, yo te lo doy. Él sabe que no estás en buen estado. Él sabe que eres un pecador, pero tú también tienes que reconocerlo y también debes arrepentirte. Él sabe que para el mundo quizás no vales nada. Cristo lo sabe, que muchos te conocen por ruina, desastre. Él sabe que nadie sería capaz de invertir en ti.
Miren, y esto no aplica nada más para el que esté en una mala posición, esto aplica para todos nosotros. Sin embargo, para Cristo no hay ruinas. Lo hizo con la samaritana, lo hizo con el leproso que les hablé, lo hizo con Leví, lo hizo con Zaqueo, y lo fue haciendo así durante todo su pasaje, los pasajes en el Nuevo Testamento. Y los levantó. Para él no hay ruina. ¿Ustedes saben por qué? Porque Cristo cogió y sacó y pagó. ¿Pagó con qué? ¿Con oro? ¿Con tarjeta de crédito? No. Cristo te compró. Miren, si usted incluso no conoce a Dios y usted va a ser un hijo de Dios, quiero que sepa que Cristo lo compró ya, hace 2000 años. La Biblia dice que no te compró con nada perecedero, nada que se daña, ni con oro ni con plata. ¿Te compró con qué? Con la sangre. Con la sangre. Y ahora no, como yo cuando me convertí, que dije, ay, ¿qué es eso de la sangre? Y cuando yo veo a la gente que la sangre de Cristo te cura, que yo me venía con, me están echando sangre arriba. No, 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 no. No es nada supersticioso, porque esa frase a la gente como que le suena a superstición. Eso no es superstición. Es un acto que ocurrió hace 2000 años que te incluía a ti 2000 años después. Te compró. Aunque fueras un desastre, te compró. Porque sabía lo que podía hacer contigo. Y como dijimos al principio, no te olvides que no estás aquí por casualidad, sino ¿por qué? Por diosidencia. Porque Dios pone su gente en su sitio para sus propósitos eternos. Y quiero concluir como mismo empecé. Jesús te puede llevar de la ruina a la restauración. Jesús puede renovar lo que nadie quiere. Nadie. Si hoy tú crees que nadie te quiere, Jesús te puede renovar. Si hoy tú te crees que tú eres querido por todo el mundo, menos por Dios, Él también te puede renovar. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra y porque hemos podido, Señor, entender que tú eres un Dios, Señor, que buscas a tus hijos. Deja las 99 y vas por cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que a esta hora esta palabra quede sembrada en nuestras vidas, especialmente en la del predicador, Señor, y la podamos aplicar cada día. Bendícenos hoy, Señor. Bendícenos en el resto de la semana. Úsanos para tu honra y gloria, Señor. Danos agua de vida eterna cada mañana, Señor, para empezar nuestro día y que nosotros nos podamos convertir en agua para las personas que nos rodean. Bendice cada familia aquí representada, no solo los que están aquí, sino los que están también distantes. Te ruego, Padre, que a todos los que han escuchado el mensaje pero aún no te conocen, tú puedas abrirles los ojos, Señor. Bendice nuestra nación, bendice nuestros países de origen, que ciertamente están atravesando situaciones muy difíciles, Padres. Y escucha, Señor, cada una de nuestras peticiones en este día. Gracias por los que vinieron de Miami a visitarnos y te rogamos que cuando regreses, Señor, los lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén.